Hola a todos, bienvenidos a Utana Amplify. Hoy con un invitado súper especial, un amigo de la casa, Mateo Folador, fundador de Hola Amigo. Mateo, ¿cómo estás? César, muchas gracias por la invitación, muy bien. Encantados de tenerte aquí con nosotros, es un agrado que estés aquí. Yo quiero empezar este episodio hablando contigo sobre cómo inició todo. ¿Qué fue eso que te dio a ti, te despertó la curiosidad de cómo arrancar y empezar a probar? Sí, cuando estamos hablando de, a ver, no sé, en términos de emprendimiento, cuando estamos hablando de esto, para mí, emprender siempre está asociado con resolver un problema, ¿cierto? Y al final es cómo nosotros le generamos valor a alguien resolviendo un problema. Yo no creo que uno vende, yo creo que uno le soluciona problemas a las personas. Tal Eso cual. es, eso es lo que hacemos, lo que hacen los emprendedores. Y eso ha salido desde chiquito. O sea, si me preguntas cuándo empecé a emprender fue, no sé, la primera vez que vendía confites en el colegio, cosas de ese tipo. Pero más grande desde la memoria fue sobre todo la pasión por resolver un problema, ¿cierto? Y por resolver problemas reales. A mí me cuesta, es muy interesante, pero a mí me cuesta mucho la creatividad cuando son cosas en las que no creo, ¿cierto? O sea, Claro. digamos, muchas personas me dicen, usted es muy creativo, pero para mí hay para cosas que yo digo, a mí esto no me funciona en esta categoría. Entonces, por eso sí me gusta como en cosas donde yo sí me siento. Y si me preguntas cuál es ese punto, yo creo que viene de cuando uno se da cuenta que hay algún problema que está frustrando a alguien de una manera muy importante. Al final yo creo que uno viene con unos dones y es uno como esos dones los pone al servicio de las personas para ayudarles a Claro. resolver problemas. Entonces me preguntas, creo que seguramente es, o sea, lo conecto como en varias situaciones de cuando vi personas frustradas con algo que no podían hacerlo y ese fue como el origen de todo siempre. Qué bueno. Qué bueno entender, además que no es una motivación puntual, sino que viene en ti. O sea, desde tu core está eso de resolver problemas. Y en esa línea, ¿qué te llevó a dar el primer paso? ¿Cuál fue ese momento que dijiste, aquí hay algo con el uso de la inteligencia artificial que tú dijiste, por aquí me tengo que ir? Am, entonces, a ver, en el tema de inteligencia artificial, digamos, yo vengo trabajando hace 7 años con inteligencia artificial, pero inicialmente trabajando en otra categoría completamente diferente, con temas de machine learning y con temas de programación de lenguaje natural, ¿cierto? Que ahora todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero se refieren mucho a inteligencia artificial generativa para los que, digamos, no son como tan específicos, ¿cierto? Y se Claro. volvió como una gran sombrilla que creo, pero cuando me preguntas el punto donde empezamos a ver inteligencia artificial fue cuando precisamente estábamos buscando de resolver un problema de manera más fácil, ¿cierto? Porque todo esto inició cuando estábamos trabajando en temas relacionados con recursos humanos. Entonces, en recursos humanos tenés un volumen de datos gigantes, una cantidad de ineficiencias por todos lados y muy poco presupuesto. Claro. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Buscando cómo resolver ese problema de que encuentren el mayor talento, pero hay una cosa que estamos llenos en esa categoría, está lleno de sesgos y están llenos de una cantidad de subjetividades. Entonces, la razón de la inteligencia artificial fue específicamente a eliminar un poco esa subjetividad, pero además de eso, eso después nos llevó a otro camino que eventualmente terminamos pivoteando completamente porque la oportunidad con la misma tecnología enfocada a otra área era 20 veces más grande. Y ese fue como el cambio gigante que tuvimos. Bueno, y además eso habla de tu calidad de emprendedor, porque yo creo que una de las cosas que tienen los emprendedores es esa habilidad de identificar cuándo tengo que pivotear y cuándo tengo que cambiar, porque es que si no, se muere el emprendimiento. Totalmente. A nosotros, yo me acuerdo, nosotros hicimos la aceleradora de Google. Y hubo algo que nos dijeron en ese momento que a mí no se me va a olvidar y era, "Vea, nunca se enamore de la solución, porque uno en general siempre está mostrando las soluciones, sino que enamórese del problema. Y es nunca se enamore de la solución, enamórese del problema. Y es porque uno como emprendedor muchas veces se enamora demasiado de la solución, pero cuando te das cuenta que, venga, este problema es más significativo de resolver, es cuando pues al final vos te das cuenta y ahí es donde salen las grandes oportunidades. De hecho, yo la vez pasada leía un documento donde creo que las startups exitosas, creo que era como el 50% habían salido de un pivot. Eso Claro, significa que tiene casi todo es el como sentido. 50-50, y es porque vas por un camino y al final te das cuenta que existe otro camino. Y es muy curioso porque con inteligencia artificial esa es posiblemente la habilidad más importante que hay y es la capacidad de adaptarse, que al final es lo mismo que hacer un pivot. Y tú sabes que Diana menciona esto
y siempre habla de este tema, que a veces el emprendedor en esa misma línea se enamora de su producto y deja de ver cuáles son las oportunidades que están alrededor. Y eso tiene mucha relación con esto, porque cuando estás enamorado del producto, pierdes un poco esa visión periférica que es la que te ayuda a pivotear. Y yo ahí creo que vale la pena hablar entonces un poco de, si bien encontraste esta oportunidad, ¿sí? ¿Cómo eso te llevó a automatizar? Ay, mira, hay una cosa muy interesante y es como con la analogía que estabas diciendo, es como el tema del minero que está en su mina de carbón y de un momento a otro encuentra una veta de oro. Y pues el carbón es 20 veces más barato que el oro, o 200 o 300, no me sé la cifra, pero al final es cuando uno empieza a encontrar esas oportunidades. ¿Qué fue lo que nos pasó a nosotros? Nosotros específicamente estamos trabajando con una compañera de los mejores clientes y nos facturaba, vamos a decir, una cifra 20, ¿cierto? Al año. Y resulta que Ujú. un día nos dijo, oiga, venga, usted me está resolviendo muy bien esto en recursos humanos, usted no me podría resolver esto en ventas. Y al principio nosotros súper, no, estamos súper enfocados, esto nos va a desenfocar. Y lo que termina pasando es que nos empieza a decir, nos damos cuenta y hacemos el cálculo y el caso de uso era lo que nos pagaba en todo el año, el caso de uso era ese mismo valor, pero en solamente en un mes. Entonces, cuando vimos eso y fuimos, inclusive el nombre no casaba con lo que íbamos a hacer, etcétera. Y cuando vimos eso fue como, oiga, no, venga, veamos completamente y terminamos pivoteando completamente la compañía. Entonces, lo que sucede, lo que hacemos nosotros es, nosotros iniciamos con capas conversacionales, que es básicamente interacción, que es donde la inteligencia artificial generativa es muy buena para cuatro cosas, que es generación de información, síntesis de información, creatividad, interacciones. Entonces, nosotros teníamos la parte de interacciones y sale la inteligencia artificial y complementa, porque en ese momento estábamos trabajando mucho con programación de lenguaje natural, Claro. que obviamente es mucho más costoso. Y para dar una proporción, nosotros un proyecto que cotizamos hace 2 años y medio y hacerlo valía $75,000. Ese mismo proyecto este año se hizo por $5,000. Y esa es la diferencia de lo que hay con inteligencia artificial. Entonces, en ese punto, cuando nosotros, ¿qué era lo que nos pasaba? Nosotros hacíamos la primera interacción, pero por detrás para vos generar una buena experiencia de usuario, pues vos necesitas no solamente, las compañías no les interesa tener un chatbot, necesitan es lograr un resultado y es que esa interacción y esa experiencia de usuario la logre y termine logrando el objetivo que quiere. Venga, yo quiero que me den soporte porque mi etiqueta está mal. ¿Cómo hago para que eso suceda más rápido? Y por detrás, pues vos sabes que en Latinoamérica la mayoría de la infraestructura de Latinoamérica es WhatsApp y Excel, Tal ¿cierto? cual. Entonces, ¿qué es lo que Que necesitamos? sorprende, pero hay compañías grandes que todavía Literal. es Excel. Yo conozco compañías que venden $50 millones donde su inventario está manejado en un Excel. Ujú. Entonces, al final, cuando veíamos esto, eso se volvió un impedimento. Entonces, ahí fue donde tuvimos que meternos con la parte de automatizaciones. Ahí es donde uno tiene que diferenciar mucho en automatizaciones y automatizaciones con inteligencia artificial, porque tenés las opciones que eran antes, que eran opciones binarias de escoja o esto, pero cuando empezás con inteligencia artificial, eso le agrega una capa, porque ya vos no estás planeando decisiones rígidas, sino que lo que estás empezando a hacer es empezando a darle autonomía y simplemente das un objetivo, un contexto. Entonces lo que nos pasó y en ese tema de automatizaciones fue específicamente poder ayudarle a las compañías a resolver el problema completo, porque si no se quedaba solamente en un punto y era como, y esa es una de las principales razones por las cuales las compañías nos buscan, es damos muy buen soporte y somos muy veloces en la ejecución. Entonces esa fue la razón por la cual terminamos en automatizaciones. Y tiene todo el sentido del mundo, porque finalmente el chatbot es determinista, ¿sí? Yo le digo, tú tienes el camino A, el camino B, y puedes irte por ahí, pero no necesariamente el camino A y el camino B llegan al objetivo. Literal. Y entonces, ese cambio, esa transformación de llegar, bueno, yo tengo un objetivo y tengo un prompt, Sí. y dejo que la inteligencia artificial resuelva el problema, eso cambia completamente el juego. Sí, porque ahí seguramente creo que no hay nadie que no le haya pasado que en algún momento estaba conectado con un chatbot y lo que es poniendo es agente, 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 es uno poniendo 20 agente para que lo conecten a uno con la gente. Cuando llegue esta nueva forma de interacciones donde vos, o sea, literal, esto es que estamos hablando que en 12 meses los cambios que vimos con inteligencia artificial generativa, yo sé que vos sos muy técnico, yo la primera vez que usé ChatGPT utilicé GPT
el 3.0 y eso era súper básico, ¿cierto? Ujú. Cuando vos te das cuenta que empieza a responder y que tiene unas lógicas y que entregas información y te da respuestas muy buenas. Y ahí es donde mucha gente se queja, no, es que la inteligencia artificial alucina. Y una alucinación simplemente es una desviación de la predicción, que eso también sucede con las personas. Tal cual. Hay personas que en una conversación te dicen cosas que vos dices como eso no es lo que yo quiero saber. Pero cuando empezás a tener esta tecnología, eso cambia y yo creo que en Latinoamérica hay una cosa que está pasando y es que las personas no se han dado cuenta del cambio tan grande en el que Es estamos. cierto. O sea, en algunos casos se habla de que este cambio puede ser más grande que la luz, ¿cierto? Y ese fue el cambio más grande de toda la historia. Sí. Y todavía en Latinoamérica, yo constantemente nos sentamos con compañías y una cosa que nos damos cuenta es, hay compañías que son compañías grandes, o sea, que venden 100, 200, hay una de 500 millones de dólares que no tienen una estrategia de adopción de inteligencia artificial. Y en automatización, digamos que están haciendo ciertas cosas, pero todavía se están quedando todavía en pensando que la tecnología de automatización se adopta top-bottom y no Ujú. es que es un tema donde los usuarios tienen que cambiar la forma como trabajan y empezar a adoptar esas tecnologías de una manera diferente. Hace poco estaba viendo un video del Y Combinator de una empresa que recién se volvió un unicornio y justo lo que comentaban era eso, que la estrategia que siguió esta empresa, que era una compañía de servicios legales, fue que puso a todos los abogados a trabajar con inteligencia artificial. Y el producto que terminaron construyendo con inteligencia artificial salió de la colaboración de todos los abogados, de 120 abogados trabajando todos los días con inteligencia artificial para terminar produciendo un producto que ahora se puede usar en todas las casas legales. Y literal hay una cosa que pasa, mira, es muy interesante. El otro día yo hablaba con una persona específicamente que es una firma de abogados muy importante de Colombia, posiblemente de las top 5 para no irnos a dar nombres específicos. Y me decía, es que nosotros todavía no creemos que la inteligencia artificial nos vaya a reemplazar. Y uno decía como, mierda. O sea, literal estamos, o sea, porque yo, a ver, el rol como tal no se va a reemplazar, pero la No, forma como trabaja el rol cambia completamente, ¿cierto? completamente. Entonces, es decir, yo no confiaría, yo no confiaría en que una inteligencia artificial sea la que me defienda en un juicio, pero no confiaría en un abogado que no tiene una inteligencia artificial que le esté ayudando. ¿Sí me Claro. entendés? Entonces ahí, y lo mismo empieza a pasar con marketing, lo mismo empieza a pasar con todas las áreas, porque tenés una superinteligencia combinado con conocimiento, con una capacidad de encontrar patrones que, o sea, a una velocidad que nosotros no tenemos esa capacidad. Eso no significa que no seamos muy buenos en otras cosas, pero como es inteligencia artificial, trabajando con The Human in the Loop, creo que eso va a ser una tendencia y o sea, y en Latinoamérica literal estamos súper atrasados en esto. Es increíble lo atrasados que estamos, tristemente. Pero vamos para allá. Yo creo que finalmente nosotros somos gestores de ese cambio, en menor o en mayor medida, pero allá vamos. Y tú tocaste un punto que yo creo que es importante hacer énfasis en esa distinción. Asistentes y agentes. ¿Cuál es la diferencia entre agentes y asistentes? ¿Cómo podemos tomar esas dos herramientas, sobre todo para las personas que están comenzando y que están partiendo? Ahí hay unos asuntos que son, pero a ver, digamos, como si yo lo fuera como a dividir, hay como tres etapas como de automatización. Está como la parte de automatización que es como con reglas, donde yo le digo, si pasa esto, entonces haces esto y es si pasa esto, entonces esto, ¿cierto? Como reglas lógicas. Y eso es lo que habíamos visto en los últimos 3 años. Y lo más interesante es que yo diría que por ahí un 40% de muchas cosas que pueden hacer una empresa se pueden resolver con eso. Con eso. Si pasa esto, entonces esto. Pero después es donde viene esa discusión cuando entra la inteligencia artificial generativa y es esos asistentes y los agentes. Entonces, y aquí es donde, o sea, son tecnologías tan nuevas que todavía hay muchas discusiones en torno a esto, pero cuando estamos hablando de asistente, la manera como yo lo he visto que es más común, como lo definen, un asistente lo que está haciendo es que te está asistiendo a producir trabajo y tú lo que estás haciendo es que tú le estás dando la instrucción, está revisando y él está entregando, ¿cierto? Pero no hay tanta autonomía, ¿cierto? O sea, no le estás dando esa autonomía para que el asistente haga, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Yo le estoy diciendo cuándo iniciar, cuando me entrega le estoy revisando y le estoy dando como esa retroalimentación para que salga. Y hay un tema, mi aproximación siempre al tema de inteligencia artificial es, uno tiene que ver la inteligencia artificial como un empleado. Y el empleado hay que darle Tal cual. instrucciones, hay que explicarle, hay que decirle cómo hacerlo, cómo no hacerlo.
Y muchas veces hay empleados que son muy buenos y que uno les da muy mala instrucción y pues uno dice, pues claro, pues es que le diste mal la instrucción. Tal Lo cual. mismo sucede con la inteligencia artificial. Entonces, digamos, en los asistentes es lo que uno hace con ChatGPT cuando uno le da los datos de uno, le da un prompt, etcétera. Entonces ahí lo que tenés es un asistente, pero básicamente es como una figura que es más estática, no está cambiando. En el agente lo que sucede es que vos ya le estás dando autonomía, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿cuál es esa autonomía? Vos le estás diciendo, ok, mira, estos son los objetivos, esto, estos son los objetivos, este es el contexto, estos son las reglas de comportamiento dentro de las cuales vas a hacer y estas son las herramientas que vas a usar. Pero el agente lo que está haciendo es que está tomando decisiones él mismo y está posteriormente aprendiendo de esas decisiones, que esa es una de las partes más claves. Entonces, cuando tenemos ya ese nivel de autonomía y después, digamos, ahí ya hablan de varios niveles de agentes, pero para no complejizar, digamos, como más la conversación, en ese asistente lo que estás haciendo es que vos todavía lo estás controlando y te está asistiendo en trabajo. Y en el agente vos le estás entregando más autonomía y puede ser que haya una verificación. Nosotros, por ejemplo, hay con una compañía que tenemos una automatización que lo que hace esa automatización es que les llegaban 400 PQRs diarias que tenían que responder abogados. Hoy en día, de esas 400 PQRs, el 80% se responde 100% con inteligencia artificial sin supervisión. ¿Qué significa esto? Lo responde la inteligencia artificial. Pero hay un 20% que tiene un riesgo muy alto, ¿cierto? Claro. Entonces la compañía dice, bueno, yo confío en la inteligencia artificial, pero quiero que lo revise un abogado. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Le sugiere al abogado una respuesta y él va y la revisa, ¿cierto? Entonces hay una cosa muy interesante en esto, es que yo creo que hay mucha desinformación respecto a inteligencia artificial y creo que vos lo has visto y es, hay una cantidad de gente haciendo unas falsas promesas Sí, que un uno llega y montón. dice como, ok, esto no, o sea, yo veo y he sido víctima, o sea, y aún sabiendo, digamos, muy metido en el tema de inteligencia artificial, he sido víctima del no vas a tener que volver a editar un video y paga uno la aplicación y termina usándolo y uno 2 horas y media tratando de hacerlo y no lo logro y dice, no, bueno, esto no tiene sentido. Sin embargo, sí hay muchas cosas donde te puede ahorrar y la verdad es que las eficiencias son brutales. Mateo, y en esa línea, ¿cuánto se puede automatizar y cuánto no? Porque sabemos que no es el 100%. Bueno, a ver, esa es una pregunta que yo creo que es posiblemente de las preguntas que más nos hacen y es, hay como dos partes. Por un lado, hay como mucho desconocimiento de la tecnología y hay mucha imaginación donde creen, venga, es que yo armo un agente y entonces ese agente me va a hacer todo, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que uno tiene que entender es que la inteligencia artificial no reemplaza roles, reemplaza flujos de trabajo de un rol y tareas dentro de ese flujo de trabajo. Ejemplo, si yo soy un vendedor, el vendedor prospecta, arma cotizaciones, hace seguimiento, y esos son flujos de trabajo y después hay tareas que yo qué sé, calificar el lead, etcétera. Entonces, hay en ciertas cosas que vos sí puedes estar hablando de automatizaciones del 90%. Ejemplo, calificación de leads, enriquecimiento de leads. Hoy, por ejemplo, una de las cosas que yo he visto es ese rol del que armaba listas y el que estaba haciendo emails en frío, creando listas, haciendo secuencias, armando secuenciadores para mandar, yo qué sé, 10.000 correos diarios. Hoy en día vos podrías perfectamente llegar a un punto donde por $1.000 estás mandando 500.000 correos al mes, ¿cierto? Claro. Es decir, estás haciendo que lo que hacía un SDR, ese SDR logre hacer lo que hacen entre 20 a 30. Sin embargo, necesitas el SDR, ¿cierto? Hay una persona que tiene que estar ahí orquestando. Entonces, si logras es subir ese volumen. Ahí es donde uno tiene que entender del valor de las tareas, pues cuál es el tipo de venta que yo estoy haciendo. Si estamos hablando en el contexto de ventas, yo automatizaría tareas, pero yo no automatizaría la relación, ¿cierto? O sea, la relación con el usuario no la puedes automatizar. Hace Claro. poquito me pasaba a mí en LinkedIn, me acuerdo que a mí me llegan, no sé cuántos mensajes de voy a llevar tu empresa al siguiente nivel y conversemos, y vos te das cuenta que es la misma automatización sin ningún sentido, cuando hoy en día puedes hiperpersonalizar para generar mucho valor. Normalmente lo que yo veo, dependiendo de las áreas, estás hablando entre, digamos, áreas que tienen mucha relación con clientes, estás hablando máximo una automatización del 50%. O sea, un vendedor de alto valor, ¿qué sí va a hacer? Va a poder automatizar el research que hacía antes de llegar a la Claro. reunión, va a poder automatizar la creación de los mensajes para hacer seguimiento, va a poder automatizar la creación de la cotización, va a poder automatizar la generación de contenido personalizado contextual para ese cliente. ¿Eso qué va a hacer? Le va a dar a esa persona fácilmente un 50% del tiempo. Eso significa que un vendedor tiene la capacidad de duplicar su productividad. En marketing,
la automatización puede ser un poco más alta. En marketing podría llegar a estar hablando, si es un área que es intensiva en la creación, digamos, por ejemplo, de contenido, etcétera, ahí sí puedes estar hablando de un 70%. En donde sí puedes llegar a niveles más altos es cuando es algo que entre más se repita y más operativo sea, más alta va a ser el nivel de automatización. Ejemplo, en servicio al cliente, nosotros tenemos casos donde hemos logrado automatizar el 80%. ¿Qué significa eso? Que una persona tiene la capacidad de hacer 5 veces el trabajo que hacía antes. Entonces va a depender, digamos que va a depender mucho del tipo de riesgo que hay, va a depender de qué tan repetitiva es la tarea y muy si estar alineado con como con esos superpoderes que tiene la inteligencia artificial, que es generación de texto, síntesis, creatividad y interacciones. Entonces, dependiendo de eso, pero por ejemplo, un vendedor B2C, ahí podrías estar hablando de una automatización supremamente alta, es decir, 70, 80, de pronto hasta el 90, en una venta muy transaccional. Si es una Claro. venta más consultiva, ya también incluso es la decisión de ver qué tanto la vas a arriesgar. Entonces, cómo más bien le das herramientas al vendedor para que dé acompañamiento y lo haga mucho mejor. Tú tocaste un punto antes y este punto me lleva a hacerte una pregunta que yo creo que es crítica. ¿Cuáles son esas grandes mentiras que nos han dicho de la inteligencia artificial? Uy, a ver, hay una cosa ahí, es que hay como una cantidad de personas creando un hype grandísimo. Entonces, a ver, una de las cosas sí es como estos temas donde vas a reducir el 90% de costos o que o sea, todos estos temas donde uno llega y ve eh, los que venden, por ejemplo, llamadas, ya, el que automatiza las llamadas y básicamente dice, reemplaza a tu equipo de ventas. Sí, ok. Entonces, claro, eso suena súper bonito porque entrenar un vendedor toma tiempo, todo. Y una de las cosas que está pasando a estas compañías, digamos que, a ver, este tema está más avanzado en Estados Unidos porque el valor del costo en Estados Unidos ya está a la par, ¿cierto? Es decir, lo que Claro. cuesta automatizar la tarea de una llamada en Estados Unidos vale menos hacerla con inteligencia artificial. En Latinoamérica, por el contrario, todavía vale lo mismo, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué te termina pasando con eso? Estas compañías ofrecen esto y todavía hay muchos gaps en la tecnología. ¿Qué significa eso? El churn de estas compañías en este momento es altísimo, ¿cierto? Entonces, esa, por ejemplo, es una de las cosas que uno tiene que tomar muy con pinzas. Eso no significa, ojo, el hecho de que la tecnología esté acá no significa que no vaya a llegar allá. O sea, entendamos Claro. que los costos de inteligencia artificial en los últimos 12 meses bajaron el 90%, Ujú. ¿cierto? Y si además de eso, si vos te querés ir más allá y ya no trabajas con modelos de OpenAI, sino que vas y trabajas con un modelo open source, perfectamente podrías bajar ese otro 50%, ¿cierto? ¿Qué pasa? Implica ya hacer inversiones más grandes, pero una de las mentiras más grandes es esto de que la inteligencia artificial va a ser el 90% o el tema de despide a tu community manager, que ya lo hace la inteligencia artificial, que Sí. también he visto esa pauta, o todos estos temas donde yo, por ejemplo, siendo un dueño de una compañía, yo no cambiaría mi estrategia, yo no despediría ni tomaría decisiones de agregar, de sacar y desarticular el conocimiento del equipo, sino más bien es como yo a mi equipo actual le agrego capacidades, ¿cierto? La otra mentira que es muy grande es todo lo relacionado, digamos, de lo que está pasando ahora y es que vamos a tener una superinteligencia artificial en cuestión de 8 meses, ¿cierto? Y entonces ahí también, digamos, es como donde de hecho una de las cosas que pasó fue que hay una definición que es el AGI, que es como Ujú. la inteligencia artificial general, que es básicamente que la inteligencia artificial sea capaz de pensar como un ser humano, ¿cierto? Y de hacer lo que es un ser humano. Y eso decían que iba a pasar en octubre de 2024, ¿cierto? O sea, en 2026 empezaron a decir, no, en 8 meses vamos a tener Ahí AGI y no sé qué. estamos. Y lo que terminó pasando es que están empezando es a cambiar la definición. Entonces, Claro. claro, entonces sí la vas a alcanzar cuando cambies la definición, es muy fácil alcanzarla así. Entonces todos dicen, y sale Sam Altman, el de OpenAI, diciendo, no, estamos muy cerca. Y digamos ahí es donde uno se pregunta, si realmente están tan cerca del descubrimiento más grande de la historia, estarían todos los cofundadores yéndose de una compañía que está al borde de descubrirlo, el descubrimiento más grande Más de la grande. historia. Diría uno como de pronto no estamos tan cerca. Y otra de las cosas, por ejemplo, es a la tasa de mejora que estaban los modelos, el salto del 3.5 al 4 fue muy alto, pero mira que después del 4 el 4 lo que hizo fue que le agregó multimodalidad, que es que ya no solamente es texto, sino video y imagen, pero realmente sigue siendo el mismo modelo. No hubo un crecimiento del modelo. Sí están, digamos, están haciendo mejoras, pero mira que muchas de las mejoras están en UX. Entonces, ese tema, digamos, yo creo que eso todavía no lo han descubierto, pero en general
hay una cosa que yo creo que respecto a esas mentiras, todo este tema de que va a hacer todo el trabajo por ti, que sí va a suceder una persona que usa inteligencia artificial literal. Mira, hay un caso de estudio muy interesante que es el de BCG, que es una de las consultoras más grandes del mundo, 32.000 empleados, la mayoría de la gente que contratan es de Harvard, Yale, Stanford, la mejor educación del mundo, ¿cierto? Y en esta consultora lograron que las personas mejoraran el 40% la calidad de su trabajo y 25% más rápido, ¿cierto? Si estás hablando que eso es para unas personas que están educadas en los mejores lugares del mundo, imagínate lo que... Ah, bueno, y una de las cosas que también agrega el estudio es las personas que más beneficios tuvieron eran los que eran los de peor performance. Claro, ¿Qué significa esto? Esto ayuda a que las personas que no son tan buenas se vuelvan mucho mejores. Eso sí es verdad, pero por ejemplo, digamos el resto de las cosas donde la inteligencia artificial va a hacer todo por nosotros, ahí todavía estamos, yo creo que todavía bastante lejos. En general uno lo que ve, sí puedes ver automatizaciones del 70%, del 50, 40, pero digamos cuando ves sobre todo en lo que es knowledge workers, ahí sí ves eso. Pero por ejemplo, todas estas exageraciones de ya no vas a tener que hacer nada, eso sí literal es como en general hay mucho hype. Y hay unos emprendedores muy arriesgados haciendo unos claims muy arriesgados, en donde yo he visto muchas veces, si vos estás haciendo un artículo y hay una alucinación creativa, no hay ningún problema, ¿cierto? claro, claro. Pero por ejemplo, hace poquito hubo un estudio en donde uno de los modelos que pasa de audio a texto estaba alucinando en un 10% cuando las personas se quedaban calladas. ¿Qué significa eso? Habían 7 millones de diagnósticos médicos que los estaban dictando. 700.000 diagnósticos médicos pueden tener alucinaciones. El riesgo en un diagnóstico médico es que se Eh, muera alguien. claro, es Entonces, muy alto. entonces inclusive, digamos, hay compañías como OpenAI que dicen esto no está hecho para casos de alto riesgo. Entonces, digamos, hay unos casos que no son tan graves, pero hay otros que uno sí tiene que ser muy cuidadoso y hay emprendedores que vos les preguntas, ok, cómo controlas las alucinaciones? Y la respuesta es bola de heno. Entonces, uno ahí Ujú, tiene que ser sí. o sea, sin formarse de cómo está tomando esas decisiones. Y eso me lleva a hacerte otra pregunta, porque yo soy un fiel creyente en los procesos iterativos, donde yo voy, construyo algo, lo pruebo, lo mejoro y vuelvo a probar, lo mejoro y vuelvo a probar. En lo que ustedes están haciendo hoy, ¿cómo sucede ese proceso de mejora continua? Muy buena pregunta. Y ahí hay una cosa y es, a ver, cuando nosotros estamos cambiando un proceso, nosotros no podemos coger y decir, venga, reemplace todo, ¿cierto? Sino es, venga, ¿cómo empezamos a integrar la inteligencia artificial para que sea un mejorador? Entonces ahí hay una cosa que que mencionaste, es que hay compañías que están viendo la inteligencia artificial como un reductor de costos, ¿cierto? Y hay otras compañías que lo están viendo como un escalamiento de capacidades y hay otras que lo están viendo como una área, como una tecnología estratégica para Ujú. crear y reinventarse. Y ahí es donde viene el concepto de un AI First Company, ¿cierto? Un AI First Company no sucede de la noche a la mañana. Porque, ¿qué es lo que te digo? Yo Claro, tengo que hacer. Si yo estoy acostumbrado a hacer las cosas como las estoy haciendo, yo cómo hago que mi equipo empiece a usar inteligencia artificial poco a poco, ¿cierto? Y eso sucede dándole las herramientas, pero enseñándoles también cómo usarlas, ¿cierto? Entonces, ese poco a poco empieza desde lo primero, es enseñarle a la gente. O sea, nosotros literal, hubo una cosa que nos tocó hacer y es sacar cursos para que las compañías aprendan cómo adoptar inteligencia artificial, porque muchas veces se cree que es parecido a cómo se adoptaban otras tecnologías, que es como esto viene de la gerencia y yo quiero que adopten inteligencia artificial, pero como es una tecnología que sirve para tantas cosas, el descubrimiento de los casos de uno y el descubrimiento de los casos de uso viene de la experimentación claro. y de la experimentación de quien está haciendo el trabajo. Entonces, si no le damos la herramienta y no le damos el conocimiento para que pueda experimentar, es imposible que eso vaya a suceder. Entonces, como normalmente sucede en el proceso, es vos tomas una parte y después con esa parte evaluamos, ok, esto funcionó, listo, ¿cómo lo escalamos a otras operaciones? ¿Cierto? Eso genera confianza, eso genera confianza en el proceso, genera engagement de la compañía y de las otras personas. Oiga, yo quiero ver qué fue lo que pasó y después tomar ese caso y volverlo como ese caso que te ayuda con el resto de la gente. Porque, ¿qué significa esto? Es vos cómo haces, qué sí deberías hacer como compañía, es vos ya no deberías estar pensando en voy a contratar a esta persona porque tengo que crecer mi capacidad, sino es, venga, yo cómo reorganizo el rol para que use inteligencia artificial y puede ser que tengas que contratar a otra persona, Claro. pero es yo cómo empiezo a adoptar y eso es un tema de
evangelización en el día a día y de crear comportamientos al interior de la organización para abrirle oportunidades a la tecnología. Y no solamente un tema de decir vamos a usar esto y ya. De hecho, hay un estudio de Microsoft donde están mostrando que están teniendo muchas dificultades para que la gente adopte la herramienta. Y es porque si no la sabes usar, entonces todo el mundo, a nosotros a mí lo que más me preguntan y es en uno de los cursos que tenemos de inteligencia artificial, lo que nos preguntan, yo quiero usar inteligencia artificial, pero no sé cómo, ¿cierto? Claro. Entonces es como, esto es como muy bueno y me están diciendo que es muy bueno, pero eso también genera el otro lado y la otra pregunta es si es verdad que eso es tan bueno. Ujú. Entonces, que es ese poco a poco empieza con entender cuál es ese caso de uso, como mínimo caso de uso viable, y después de ahí empezar a automatizar y meter esto en toda la organización. Y las compañías que van a ganar son las que se vuelvan un AI first mindset. Y es decir, yo cómo pienso primero en inteligencia artificial y cómo me adapto. Es que esto es un cambio más grande que cuando llegaron los computadores, Claro. porque estás construyendo sobre el Internet, sobre los móviles y sobre toda la infraestructura. Y ahí me quedan poquitas preguntas, pero ahí hay un tema que tú tangencialmente tocaste que es, yo hago el primer caso y ese es el que se vuelve el la bandera para que el resto de la gente lo adopte. Pero ¿qué pasa cuando falla? Porque yo siempre hablo de lo bueno, lo malo y lo feo. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa cuando falla y cómo recuperas esa confianza para que la gente siga probando? Uy, esa sí es difícil. A ver, hay un tema cultural que tenemos que crear en la organización y es ese cambio de compañías sin inteligencia artificial, porque antes no teníamos acceso. O sea, hoy en día una de las cosas que hizo la inteligencia artificial generativa es que es texto, cualquiera puede escribir, entonces cualquiera la puede usar, Y en esa línea yo creo que se democratizó, se dio literal, acceso a todo el mundo. literal. Y ese, yo creo que esa es una de las razones por las cuales la adopción de ChatGPT fue tan rápida, ¿cierto? Porque al final cualquiera puede escribir y ahora con la voz yo creo que eso va a llevarlo como al siguiente nivel realmente. Pero hay una de las cosas que es muy interesante de lo que estás diciendo y es, esto es un tema cultural que tenemos que crear al interior de la organización y es, si queremos descubrir cómo usarlo en la organización, tenemos que estar dispuestos a equivocarnos y a ver eso no como un error, sino verlo como una experimentación. Y yo te lo digo porque a nosotros nos pasó en una compañía donde la reducción de tiempos era del 80%, reducción de costos del 30%, pero el equipo no lo sigue usando. Hmm, ¿Qué significa esto? Si la organización no tiene una directriz clara y no encuentra quién es el champion de esa transformación, claro, eso no va a pasar. Entonces, si vos dentro de tu organización no fomentás a, venga, experimentemos, cambiemos, no probemos. nos funcionó, ok, listo, encontremos otra forma. Porque el hecho de que no funcione una vez no significa, o sea, es decir, el otro día me acuerdo que hay un caso muy interesante y es el caso de McDonald's. McDonald's puso en sus drive-thru que las personas pudieran pedir por voz y literal había veces que entregaban helados con tocineta, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es lo que termina pasando con eso? Todas las compañías, McDonald's se arriesgó y tuvo que retirar esto, pero el aprendizaje de McDonald's al interior de la organización, al hacer esto, respecto a las otras compañías que no han empezado, básicamente lo pone muy por delante respecto a una forma de pensar y a una forma de no solamente de pensar, sino de repensar su organización. Entonces, cuando tenés que estar hablando de una nueva tecnología que va a cambiar completamente la forma como trabajamos, tenemos que estar dispuestos a equivocarnos. Claro. Pero el estar dispuesto a equivocarte es el beneficio donde puedes estar hablando de retornos de inversión de, yo he visto retorno, nosotros tenemos retornos de inversión del 800%. Pero hay una cosa, y tocando lo que decías, hay una cosa que es súper importante y que yo veo que ustedes, parte de lo que hacen, uno de los mayores retos que tienen las compañías es el no tener la data organizada, Sí, ¿cierto? sí, Y es eso es fundamental. O sea, no tienes la data correcta y lo que le vas a dar a la inteligencia artificial va a terminar como resultado con otra cosa incorrecta. Y no solamente eso, o sea, la data correcta, pero además accesible. Entonces, cuando no combinas esas dos cosas, y ahí es donde, si hablábamos ahorita que la mayoría de la infraestructura es Excel, Excel tiene unos límites bastante Sí, limitados en muchos aspectos, ¿cierto? Entonces, cuando eso, ¿qué sí va a terminar pasando? Va a terminar pasando el hecho de que también no tengamos tanta infraestructura en tantos sentidos, creo que va a terminar haciendo que podamos adoptar más rápido, ujú, ¿cierto? Porque Latinoamérica, mira que no es una región donde todo el mundo esté usando software actualmente. no.
Pero quienes tengan ya implementado eso, la ventaja que tienen respecto a los que no es, o sea, porque Brutal. tenés las bases ya listas para simplemente, venga, conectemos esto y empiece a ver resultados. Y estás viendo, o sea, es que está antes el payback de un proyecto, antes el payback de un proyecto de tecnología podías verlo en términos de 9 meses, 11 meses, 12 meses, a veces 18 meses. Con inteligencia artificial, ese mismo payback lo puedes estar viendo en 3 meses o en algunos casos, Claro, o sea, lo estás viendo supremamente es rápido. muy Entonces, rápido. cuando haces eso, entonces la organización se equivocó, volvió y probó y resulta que después en 2 meses tiene ya 3, 4, 5 casos de éxito. Y ahí es donde cuando vos estás hablando de eficiencias del 25%, eso es un día hábil a la semana. Estás hablando de Un 52 días montón, al año. claro. Eso es un montón. Esta es mi última pregunta y no porque la conversación no esté interesante, porque la verdad es que pudiéramos estar hablando meses de esto, pero yo sí creo y a mí me gusta mucho dejar una visión positiva para el futuro. ¿Cómo ves tú lo que va a pasar en el futuro, que son los próximos 90 días, con las automatizaciones y la inteligencia artificial? A ver, hay una cosa muy yo soy de los que yo no, o sea, yo no soy tanto de la corriente del doomsday, pues de Terminator y Claro, que la inteligencia artificial va a acabar con todos. Yo creo que tenemos una tecnología por fin que por un lado está en el acceso de todos, ¿cierto? Y al alcance de todos. O sea, hay una cosa que pocos mencionan, pero el mayor ganador de la inteligencia artificial no son las empresas grandes. Los mayores ganadores son las empresas pequeñas. ¿Por qué razón? Porque tienen acceso a un asesor de Harvard por $20 al mes y al ujú, conocimiento de un asesor de Harvard por $20 al mes. Eso es, o sea, eso antes era impensable, tal ¿cierto? cual. Entonces, para una compañía que es pequeña, y hablemos pequeña, hablemos desde 3 personas, o sea, las posibilidades de esto son gigantes, pero para las compañías grandes que se organicen bien, creo que vamos a ver un mundo en donde vamos a tener más solución a muchos problemas que no teníamos capacidad de solucionarlos. En términos de servicio al cliente, vamos a tener las posibilidades que antes no teníamos. O sea, yo no creo que exista ninguna compañía que diga, es que yo quiero tener un mal servicio. El problema es que antes, como lo hacíamos con personas, esto requería flujos de entrenamiento muchos más rápidos. ¿Qué es lo que va a terminar pasando? Todas las compañías tienen unos gaps de servicio gigantes. Increíble. ¿Qué va a pasar con esto? Vamos a tener la capacidad de poder dar mejor servicio, crear mejores relaciones con los clientes, crear relaciones más personalizadas, crear realmente vínculos emocionales más interesantes. Pero desde la parte de crecimiento, creo que las compañías, o sea, yo creo que posiblemente estamos en la época más increíble para uno crear una organización y una compañía en términos de las posibilidades que hay para hacer, de las facilidades y las barreras que se acabaron, ¿cierto? Claro. Entonces yo sí creo que no solamente en los próximos 90 días, creo que en el próximo año, creo que en los próximos 2 años vamos a ver cosas muy interesantes. Obviamente esto plantea unos desafíos también interesantes desde muchos lados, Así es. pero sí lo que vamos a hacer es, creo que se va a ver un mundo de posibilidades muy interesantes gracias a la inteligencia artificial. Mateo, como siempre, una conversación súper agradable. Encantado de que hayas estado aquí con nosotros. Nos despedimos, pero seguimos siempre en contacto porque creo que tu visión de lo que se puede hacer hoy con las automatizaciones y la inteligencia artificial va a ser de mucho valor y va a enriquecer mucho a nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a las personas que están viendo esto. Bueno, hasta la próxima.